Buenas noches, doctor. ¿Me confirma si está en sala para poder empezar, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Podemos comenzar? Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sarita, asesora académica del Centro de Capacitación Galeano-SIP. Bienvenidos al curso de abordaje médico de los trastornos del habla, lenguaje y comunicación. El ponente a cargo del curso es el doctor Lutlin Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada, certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, darles la bienvenida a lo que es este curso sobre el abordaje médico de los trastornos tanto del habla, lenguaje y comunicación. Muy bien, vamos a llevar a cabo el día de hoy lo que son el abordaje médico, cómo debe ser lo que es el examen físico, qué herramientas en la evaluación tenemos hoy en día para poder diagnosticar este tipo de alteraciones y así también cuándo lo vamos a detectar. Por favor, me confirman si se puede visualizar la presentación. Buenas noches. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que son los trastornos del habla, lenguaje y comunicación. Hay que entender que esta es una de las alteraciones cada vez que está tomando con mayor fuerza debido a los factores de riesgo que presenta esta enfermedad, ya que nos está haciendo hincapié en relación a la prevención. Es decir, los trastornos del habla, lenguaje y comunicación en sí constituyen una variedad de condiciones que van a afectar en lo que es la capacidad justamente del habla e incluso llega más allá, la capacidad de entender, leer y escribir. Estos trastornos pueden tener su origen tanto a nivel en el desarrollo, a nivel embriológico, a nivel neurológico, o incluso pueden estar relacionados con su entorno. Hoy en día se estima que en la población, dentro de un 7-10% de la población infantil, padecen lo que es de un tipo de trastorno, ya sea leve o incluso uno severo o grave. Lastimosamente, estas entidades o alteraciones pueden seguir acompañar hasta la vida adulta de una persona. Entonces, va a ser fundamental lo que es la detección temprana para poder realizar un abordaje terapéutico y así tener resultados óptimos en el tratamiento y la integración social. Hablando de la epidemiología de esta alteración, la prevalencia mundial oscila entre el 5 a 10% de los niños que se encuentran en edad preescolar. Así también, dentro de este grupo, encontramos aquellos pacientes que ya se encuentran con algún trastorno del habla o del lenguaje. A nivel de lo que es el género, se ve una prevalencia de 2 a 1 en relación a niños. Y también hay que destacar un factor o un componente esencial, que son los factores socioeconómicos.
donde se genera mayor prevalencia en familias que lastimosamente presentan un nivel socioeconómico bajo o de difícil acceso o un acceso limitado a lo que son los servicios de salud. Y así también no se da una orientación adecuada para la estimulación psicomotor educativo de lo que es los niños. Hay que entender que también que existen factores de riesgos biológicos, los cuales van a estar relacionados a esta entidad. Lastimosamente, uno de ellos es la genética. Estudios demuestran que hay una fuerte predisposición genética en ciertos trastornos, especialmente de origen neurológico. Luego tenemos las alteraciones o trastornos neurológicos, donde incluimos factores como enfermedades relacionados al sistema nervioso central, como es parálisis cerebral, autismo o daño cerebral. Luego tenemos uno de los factores que se ha visto con mayor fuerza y prevalencia, la prematuridad, donde existe un mayor riesgo de problemas de comunicación en niños prematuros o con bajo peso a nacer. Dentro de los factores de riesgo ambiental, podemos destacar lo que es la privación sociocultural. Lastimosamente hay personas, padres, que no observan, no brindan un entorno saludable a lo que es al niño, lo que puede provocar una baja estimulación lingüística, provocando así, aumentando lo que es el riesgo. Luego tenemos una exposición a toxinas, se ha evidenciado que drogas, eh, especialmente que afectan a lo que es el sistema nervioso central, como la cocaína, el alcohol también, tabaco, y esto también va en relación a lo que es el control prenatal, están asociados con retrasos en el lenguaje. Y uno de los más comunes que se ha vuelto hoy en día es la desnutrición, debido a la deficiencia de nutrientes, que es clave durante el embarazo y los primeros años, entonces, por ende, puede traer afectaciones cognitivas, afectaciones neurológicas de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo psicomotor del infante. También hay que destacar la presencia de comorbilidades y factores psicosociales. Dentro de ellos tenemos las alteraciones psiquiátricos, que muchos coinciden o coexisten entre lo que es el habla y el lenguaje. Así también lo que es el ambiente familiar, ya que genera un estrés, una falta de apoyo, falta de seguimiento, orientación por parte de los padres, y esto puede afectar negativamente en el desarrollo. Y luego tenemos el aislamiento social, donde el infante, por falta de interacción con otras personas, en este caso con otros niños, va a impactar significativamente en el desarrollo lingüístico del paciente. Hay que destacar que el lenguaje, ¿no?, es la base de la comunicación humana. Es una necesidad es una necesidad que requiere el ser humano, por el cual también se va a desarrollar otras capacidades cognitivas. Dentro de las alteraciones de lo que hablamos, es decir, netamente el lenguaje, tenemos la memoria verbal, la interpretación de refranes, comprensión de instrucciones e incluso lo que es el cálculo oral, etc. Muchos de ellos pueden ocasionar lo que es ACV, tumores, TEC, es decir, trauma cráneoencefálicos, demencia, ¿no?, donde puede haber diferentes causas. A nivel de lo que es la neuropsicología del lenguaje, hoy en día se entiende, se conoce que el hemisferio izquierdo es dominante para lo que es el lenguaje, en la mayoría de las personas diestras. Por lo que al sufrir un daño, el lado izquierdo puede causar un problema en esta capacidad. Recordar que el hemisferio izquierdo es el más dominante y donde va a predominar lo que es el lenguaje. Las áreas que se encargan de generar esta capacidad para este procesamiento, donde lo que se conoce en lenguaje de signos, enfoca o abarca todo lo que es la escritura, la lectura, el habla, escucha. Y esta localización anatómica es importante para poder distinguir algún tipo de alteración y de así también poder clasificar a la enfermedad.
Tenemos ahí las principales localizaciones, áreas específicas donde se ha podido concretar, donde se desarrolla lo que es el lenguaje. Uno, tenemos la parte frontal del lóbulo parietal a lo largo de la cisura de Roland. Ahí podemos evidenciar dónde se encuentra entre el lóbulo frontal y el parietal, donde se genera el procesamiento de las sensaciones y así también puede estar unida con lo que es el área del habla y auditiva a un nivel mucho más profundo. Entonces, esta área se ha vuelto crítica para lo que es el lenguaje, lo que es la cisura de Rolando, ya que va a participar de forma accionada con lo que es la función motora, lo que da y genera gran importancia en lo que es el habla y la escritura. Esta área, que da también relación con lo que es el lóbulo temporal, abarca lo que es el lóbulo parietal y juntos van a desempeñar un papel fundamental lo que es la comprensión del habla, conocido como el área de Wernicke. Cuando esta localización está dañada, entonces va a haber unas alteraciones a nivel del lenguaje y esta alteración, al tener una área relacionada con el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, mejor dicho, entonces este va a generar una alteración a nivel de esas estructuras, provocando que se genere alteraciones en el lenguaje y también en la coordinación de las palabras. Otra estructura a desarrollar y de significación importante es el giro de Hels. Este giro se encuentra en los lóbulos temporales, justamente en la ubicación, en el área de Brodmann 41 y 42, donde implica lo que es la función de la recepción auditiva. Entonces, se ha podido evidenciar que el escucha va a fomentar y se relaciona con el lenguaje. En la parte posterior del lóbulo frontal, esta va a estar implicada de manera primordial con lo que es la codificación, es decir, la comprensión de lo que es el sonido, la comprensión de las palabras. Y esto se da relación con el área de Broca, donde daños a esta área puede generar alteraciones conocidas como afasia. Luego tenemos otra área conocida como centro de Exner, que se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, y este va a estar implicado en el funcionamiento del control motor de la escritura. Y luego tenemos la parte izquierda de la región parietal, que va a estar muy cerca al área de Wernicke, y este va a estar implicado con el control del lenguaje. Esto relacionado con los signos manuales. Y en el área posterior del lóbulo occipital, lo que es el procesamiento de las entradas visuales, también se relaciona con lo que es el lenguaje porque mediante ello se puede expresar palabras y por ende va a empezar a generar estímulos para lo que es el lenguaje. En relación al modelo de procesos, uno de los más conocidos es el modelo de Luria, en el cual se habla a nivel de lo que es un modelo neurolingüístico, donde se caracteriza por 4 rasgos. Uno, donde este modelo nos habla que el uso del lenguaje abarca lo que es la comprensión, expresión, la lectura, escritura, denominación y repetición. Es decir, engloba todo lo que implica las funciones del lenguaje. Dentro de sus subcomponentes que sostiene estas actividades lingüísticas, se apoya con la localización de estas distintas áreas del cerebro, ya que a lo que anteriormente hemos mencionado, cada área está destinada a una función, lo que se genera una coordinación de varios centros cerebrales, para lo cual se requiere esa acción, esa capacidad que tiene el ser humano de realizar un lenguaje. En el caso de la producción del habla, se genera un proceso donde participan lóbulos frontales que elaboran los planes para el habla en general, así también lesiones frontales, donde no alteran los aspectos intrínsecos que presenta el lenguaje, sino más bien la habilidad de iniciar el habla. Y luego tenemos los procesos en la denominación,
Es decir, mediante una percepción visual y habilidades de reconocimiento que presenta el ser humano, donde se genera una conexión entre el área temporo-occipital izquierda, se genera el acceso al nombre del objeto y la inhibición de palabras irrelevantes. Es decir, cuando una persona ve un objeto, es decir, un objeto que tiene ramas, hojas, un tronco, entonces hace semejanza a un árbol, ¿no? Entonces, ahí esta área, este proceso de la denominación, centraliza y especifica el objeto como tal con el nombre correcto e inhibe los otros nombres, es decir, palabras irrelevantes que puedan llevar ese objeto o indicar el nombre. Entonces se produce un análisis fonémico, por lo cual se accede al sistema articulatorio para la pronunciación final de la palabra. Y en el caso de procesos en la repetición, se requiere la discriminación de los rasgos acústicos y también las formas fónicas de las palabras. Es decir, el reconocimiento de las palabras, cuando un ser humano escucha, entonces tiene que hacer esa categorización, esa clasificación de cada palabra, y esto lo realiza la región temporal izquierda, específicamente el área 41 y 42. Y el proceso de articulación está representada por la zona inferior de la corteza postcentral izquierda, donde observamos áreas como el área de Broca. Y la melodía cinésica del habla y las acciones motoras que permiten la fluidez del habla, donde se genera en la zona inferior de la corteza premotora izquierda. Posteriormente, en ese proceso de la comprensión auditiva, es necesario que el ser humano realice un análisis fonémico, donde participa lo que es la asociación del lóbulo temporal izquierdo, y así también se lleva a cabo con la parte occipital. Es decir, cuando se lleva a cabo el análisis léxico, entonces va a participar tanto el lóbulo occipital como el lóbulo temporal. Posteriormente, se realiza un análisis sintáctico semántico, donde se genera un proceso de lógica y análisis en relación a los elementos que observa y que se comunica el paciente o la persona. Es por eso que el desarrollo normal del lenguaje es un proceso donde se debe aprender, ¿no?, en diferentes etapas donde se combina fonemas, palabras y oraciones comprensibles para los demás. Hoy en día consideramos normal el empleo apropiado de palabras según su significado. Es decir, cuando una persona se comunica y utiliza las palabras correctas según el contexto, según el ámbito, es cuando consideramos una persona lo realiza de forma normal, con el vocabulario y cantidad y calidad de las palabras, la claridad en su articulación y así también las formas gramaticales adecuadas. Eso vendría siendo lo normal. Lo mismo con la velocidad, el ritmo apropiado. Y en referencia a lo que es la voz, de igual forma la audibilidad, la cualidad agradable, el tono apropiado que realiza, y eso en dependencia de la edad y sexo, y así también la entonación de la frase en concordancia con lo que quiere realizar la comprensión, es decir, lo que se quiere entender y las necesidades expresivas que presenta la persona. Ahora pasemos a un plano anormal, donde ingresamos a las praxias. Praxia no es más que la organización de los movimientos más o menos complejos realizados para un determinado fin. Cuando nos referimos a praxia articulatoria o fonética, estas van a estar relacionadas con lo que es el lenguaje y así también son indispensables para su realización. Entonces, es de gran importancia que un niño tenga desarrolladas sus funciones neonatales tanto de percepción, succión, deglución y así también preservación de las vías respiratorias. Es decir, este aspecto o esta evaluación que realizamos al niño, al infante, lo debemos realizar desde un recién nacido. El hecho de que presente esos reflejos primitivos, esos reflejos neonatales, tenemos que realizar un seguimiento porque a partir de ahí ya podemos detectar y observar ese tipo de alteración que pueda presentar a futuro. Y aquí nos encontramos con alteraciones o trastornos del lenguaje.
los cuales pueden ser o bien temporales o permanentes, donde se puede afectar lo que es la voz, el lenguaje y el habla. En el caso de la voz, las dos alteraciones que se dan es a nivel de una alteración con disfonía o afonía. En el lenguaje puede ser a nivel oral o escrito. Y en el habla puede ser por articulación o por la fluidez verbal. Vamos con cada uno de ellos. Cuando el paciente presenta alteraciones en el lenguaje, que hemos indicado que puede ser oral o escrito, en el oral podemos encontrar el niño que no habla, un retraso en el desarrollo del lenguaje, disfasias o incluso afasias. En cambio, en el escrito puede haber una dislexia, una digrafía o una disortografía. Cuando nos referimos a la fluidez con la que el paciente, o en este caso el niño, habla, podemos encontrar alteraciones por disfemia o por articulación. Si es por articulación, entonces encontramos alteraciones como ser dislalia, disartria e inmadurez articulatoria. Y en el caso de la disfemia, tartamudez y taquifemia. Y en el caso de que pacientes tengan alteraciones ya permanentes, esto se va a relaciones crónicas, comorbilidades que pueda presentar el paciente como ser deficiencia auditiva, parálisis cerebral, deficiencia mental e incluso alteraciones como el autismo. Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que aparecen en el lenguaje en el caso de los niños? Dentro de lo que son las alteraciones o trastornos de la voz, es la disfonía, donde se genera una alteración en la voz en cualquiera de sus cualidades. Puede ser a nivel de la intensidad, puede ser a nivel del tono o puede ser a nivel del timbre. Y esto genera un uso incorrecto, una respiración insuficiente o una mala coordinación que tiene el niño al momento de realizar la fonación. Pueden ser hipotónicas, donde se aprecia una voz ronca, apagada, o hipertónicas, donde presenta un tono más agudo y un tono más alto. Luego tenemos otra alteración a nivel de la voz, que es la afonía. Afonía hace referencia a la pérdida total de voz. Las causas generalmente se asocian a un estado inflamatorio agudo, cuando es temporal. Un traumatismo, parálisis de lo que es a nivel laringio, o mal uso respiratorio y vocal. En el caso de alteraciones del habla por articulación, encontramos las dislalias, que no son más que alteraciones en la articulación de los fonemas. Puede ser una dislalia evolutiva o fisiológica. Hay una frase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño generalmente no articula bien o distorsiona algunos fonemas. Y a estos errores se les conoce como dislalias evolutivas. En cambio, una dislalia audiógena es una alteración a nivel de la articulación, en la articulación de los fonemas, que se genera por un déficit auditivo. Esto generalmente se da por alteraciones como hipoacusia, una sordera postlocutiva o incluso una sordera psicógena, donde se genera una alteración en la recepción y conducción en relación a las alteraciones del voz y del ritmo. Luego tenemos la dislalia orgánica, que son disglosias, donde se da una alteración en la articulación de los fonemas por alteración de los órganos periféricos del habla. Y luego tenemos la dislalia funcional o fisiológica, donde esto se da una alteración de los órganos periféricos del habla, donde se genera una alteración permanente, donde se da en la emisión de un fonema sin que existan defectos anatómicos, es decir, no se observa ninguna comorbilidad, ninguna alteración estructural, y eso se puede justificar en un niño de más de 4 años. Luego tenemos a nivel de trastorno articulación lo que es la inmadurez. Y esto muchas veces se refiere a dificultades fonológicas que presenta el niño
que puede afectar en la pronunciación de palabras, frases, y a pesar de una buena, correcta articulación, esto puede persistir. Se considera problema ya a partir de los 4 años y anómalo si permanece más allá de los 5 años. Generalmente puede presentarse aisladamente o puede acompañarse con dislalia. En un trastorno fonológico, el niño es capaz de articular lo que son las sílabas kake y koku, pero sin embargo, esto lo puede cambiar, lo puede alterar y en vez de decir quítate, hace la palabra clásica como quítate, ¿no? Entonces son cambios debido a la inmadurez articular, donde puede existir alteraciones a nivel de los fonemas. Entonces vamos viendo, ¿no? Luego tenemos otra alteración, que es la disartria, que son alteraciones en la pronunciación debido a un defecto en las vías centrales a nivel del sistema nervioso central, donde los nervios craneales o grupos musculares están alterados. Es decir, el paciente no va a poder realizar una articulación correctamente. Luego tenemos por fluidez, alteraciones por fluidez del habla, donde encontramos la disfemia. La disfemia no es más que una alteración en la fluidez, tanto verbal y del ritmo. Y esto se debe a una descoordinación fonorrespiratoria y el tono muscular junto con respuestas del tipo emocional y neurovegetativas. Es decir, el paciente cuando presenta algún tipo de emoción, algún tipo de descoordinación con la respiración, entonces empieza a haber alteraciones por la fluidez. Y luego tenemos uno de los más clásicos, que es la tartamudez, o también conocido como espasmogenia. Su síntoma principal, que es de la disfemia, junto con logofobia, es decir, el miedo a hablar, y así también valvismos, movimientos asociados e involuntarios a lo que es el habla, y así también embolofrasia, que es intercalar sonidos en cada palabra pronunciada. Entonces, es una alteración del habla y de la comunicación que se va a caracterizar por una descoordinación a nivel de los movimientos fonoarticulatorios y la presencia de espasmos musculares. Y esto se debe a una alteración justamente de esta cadena productiva del habla, es decir, músculos como ser el diafragma, la lengua como tal, glotis, estructuras como ser el labio, así también lo que es estructuras como la laringe, pueden generar ese tipo de tartamudez. Y luego la taquifemia o farfulleo, en el cual se aprecia de forma precipitada y excesivamente rápida de hablar. Muchas veces se observa omisión de fonemas y sílabas, y así también el ritmo cambia, es muy acelerado, y también existe cierta descoordinación respiratoria, lo que puede generar en el paciente ligeros bloqueos y repeticiones. El niño que no habla, generalmente se trata de un paciente cuyo lenguaje oral no se manifiesta a una edad en que los demás niños presentan, y su principal síntoma, signo, es la ausencia de lenguaje, donde muchas veces es la única alteración evidenciable. Entonces hay que delimitar entre los límites, ¿no?, de lo que es un retraso fisiológico y la mudez patológica. El límite para tal es entre los 18 meses y los 2 años de edad. Y como características tenemos que aparición de las primeras palabras después de los 2 años. La unión de palabras comienza después de los 3 años. Vocabulario muy reducido a los 4 años. Desarrollo comunicativo del gesto y de la música. Así también lenguaje telegráfico, es decir, ausencia de determinantes y nexos gramaticales. El paciente presenta desinterés comunicativo, comprensión superior a la expresión, y generalmente son niños tímidos, faltos de seguridad, y así también niños sensibles. Donde podemos también diferenciarlo con un retraso simple del lenguaje. Un retraso en la aparición de estos niveles de lenguaje
puede afectar sobre todo en la expresión y muchas veces no se asocia por un déficit intelectual, ni sensorial ni conductual. Teóricamente se respetan estos mecanismos y etapas evolutivas de desarrollo, pero hay un desfase cronológico en relación al lenguaje, ¿no? Justamente en el lenguaje existe un desfase donde este tipo de pacientes, a medida que pasa el tiempo, se va acomodando. Hay que tener ciertas pautas. La aparición de las primeras palabras después de los 2 años, ¿no? Que debe ser, que lo correcto es entre los 2 y 18 meses. Primeras combinaciones de 2 a 3 palabras, que eso debe ser ya en los 2 años. O persistencia de numerosas dificultades fonéticas, es decir, omisión de sílabas, que puede presentar eso después de los 3 años. O que el paciente infante tenga un vocabulario limitado, menos de 200 palabras a los 3 años y medio. Se observa una mejoría con la edad y una resolución total sobre los 6, 7 años. Y luego tenemos la disfasia o trastorno específico del desarrollo del lenguaje, conocido por sus siglas TDN. El disfásico suele presentar una evolución que no respeta generalmente el orden y las etapas del desarrollo normal, lo que muchas veces puede ser un elemento destacado a diferenciar respecto a lo que es el retraso de lo que es el lenguaje, o retraso simple del lenguaje. Dentro de sus características de este TDL, tenemos que las primeras palabras lo da después de los 3 años. La primera combinación de palabra lo realiza después de los 4 años. Presenta problemas con la comprensión. Hay trastornos asociados. Hay lentitud en la evolución y muchas veces acompañadas de la disfunción cerebral. Luego tenemos la afasia, que no es más que la ausencia del lenguaje, la cual puede ser congénita o adquirida. En congénita se presenta antes de los 30 meses, sin que exista algún factor que pueda explicar la ausencia del lenguaje, es decir, es de forma hereditaria, donde se afecta la expresión o la comprensión, que puede ser anafasia receptiva o mixta, y normalmente cursa con lesiones cerebrales, donde también va a haber alteraciones o disfunciones congénitas más o menos específicas. Y tenemos la adquirida, que se da una pérdida total o parcial del lenguaje, pero esto se da ya en niños menores de 10 años, donde se da asociado a una enfermedad como una lesión cerebral. Generalmente es consecuencia de un trauma general, un trauma craneal, o también algunas enfermedades como infecciosas como la meningitis. Y estas pueden afectar las áreas relacionadas con algún aspecto del lenguaje. Y en relación al lenguaje escrito, tenemos la dislexia. Dislexia no es más que la incapacidad para realizar normalmente el aprendizaje de la lectura. El paciente va a presentar una dificultad en la distinción y memorización de letras o grupos de letras. Y así también, al tener esta alteración, conlleva al paciente a una mala estructuración de frases. Y la disortografía, que es una alteración específica de la escritura, donde el paciente presenta errores en la escritura que afectan a la palabra y no a su trazo o grafía, es decir, donde el paciente no realiza correctamente la escritura. Entonces, la forma de detectarlo es a través de la escritura como tal. Luego tenemos la disgrafía, que se da con enfoque funcional, es decir, alteraciones de la escritura que no responden a lesiones cerebrales o problemas, sino a alteraciones funcionales. Y esto puede afectar la calidad de la estructura de la escritura y en el trazado. Para poder hacer un diagnóstico de estas alteraciones, hay que primero tomar en cuenta la edad del paciente, la capacidad intelectual que presenta, y así también asociarlo, ¿no? Si existe o no algún daño sensorial grave, como un trauma motor, o que pueda condicionar la calidad de la escritura.
Hay que tomar en cuenta también alteraciones neurológicas graves que pueda presentar, lesiones cerebrales, que podrían impedir esta ejecución motriz, ¿no? De lo que es el acto de escribir. Así también alteraciones emocionales severos, que el paciente tenga una adecuada estimulación cultural y pedagógica, y así también si presenta alguna dificultad especial en el lenguaje, como ser la comprensión, la producción o forma oral o escrita. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las cuales nos vamos a apoyar para poder conocer si tiene alteraciones del habla, del lenguaje o de la escritura o de la comunicación? Lo primero que vamos a hacer, como todo paciente, es aperturar su historia clínica, realizar lo que es la anamnesis, enfocándonos en los antecedentes familiares, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, así también alimentación, como todo paciente pediátrico, inmunización, factores o hábitos eh, que presente el paciente, ¿no? Así como también la madre, y su desarrollo psicomotor. Y además de eso, vamos a apoyar con estas herramientas, con esta serie de pasos, cómo hacer el habla espontánea. Es decir, si tengo un niño, un paciente, lo primero que voy a hacer es escuchar. Escuchar detenidamente cómo se expresa ese paciente, cómo es el habla, si lo realiza espontáneamente o lo realiza bajo un estímulo. Si el paciente no habla por sí solo, entonces es necesario hacerle preguntas, ¿no? Es decir, es necesario estimularle para poder facilitar la producción del habla. Entonces, ¿para qué nos sirve? En el habla espontánea, vamos a observar si está presente el habla, si hay alguna dificultad o alguna alteración en la articulación, es decir, si existe algún tipo de disartría, o también si hay alguna alteración a nivel de ritmo o melodía en la forma que habla, lo que se conoce como disprosodia. Si existen errores afásicos, es decir, al momento de la sintaxis, o que genere pausas al momento de hablar o entre palabras, o incluso palabras anormales o parafrases que puede encontrar. Dos, voy a observar y voy a captar lo que es la afluencia verbal, es decir, esa capacidad de producir el lenguaje de forma fluente, sin pausas indebidas para buscar palabras. Normalmente la afluencia verbal se ve afectada por lesiones anteriores izquierdas. El test más utilizado para encontrar algún tipo de alteración, para conocer su condición, consiste generalmente en decir animales, ¿no? Y de fluencia fonética, decir palabras que empiecen con letras P, M y R. Se le pide al paciente, ¿no? Que vaya repitiendo, incluso puede utilizar tarjetitas, con el cual pueda apoyarse y facilitar y encontrar algún tipo de fluencia verbal. Luego tengo que observar la fluencia semántica. Es decir, le voy a pedir al paciente que diga tantos animales como le sea posible en un periodo de tiempo. Generalmente se hace un minuto. Puede realizarlo de cualquier animal que se encuentre, es decir, en el zoológico, en la selva, en la granja, cualquiera. Simplemente le indicamos al paciente que me indique o que me diga todos los animales que le vengan a la cabeza. Generalmente hasta 70 años tiene que decir 13 palabras en un minuto. Y a partir de los 80 ya son 10 palabras, ¿no? En caso de adultos mayores. En caso de niños, 10 a 13 es normal. Luego tenemos la fluencia fonética. Es decir, tengo que captar, ¿no? El uso de las palabras, la forma como las expresa, la forma como las articula. Y generalmente le pido que me indique las palabras que le vengan a la cabeza con la letra P, donde no valen los nombres, personas y países,
Y cuando termine, empiece con la letra M y luego con la letra R. Gracias a esto yo voy a poder observar si existen algún tipo de alteraciones, como ser parafasias, y también la forma como se expresa y utiliza palabras en el orden correcto, es decir, y que no sean palabras irrelevantes o incoherentes. Generalmente el punto de corte son 12 palabras por letra. Esto hay que tomar en cuenta muchas veces la edad y así también si tiene alguna alteración, ¿no? Motora que pueda dificultar este tipo de actividades. Una vez terminado eso, tengo que evaluar la comprensión. Al momento de evaluar la comprensión, eh, tengo que indagar en el paciente, ¿no? Ver esa capacidad para responder verbalmente. Y un error común en este tipo de evaluaciones es pedir al paciente que responda a cuestiones, es decir, a preguntas abiertas, donde se pone a prueba lo que es la integridad de todo el sistema de lenguaje y no así la comprensión aislada. Entonces, una prueba, una herramienta que nos permite conocer es el uso generalizadores de token, conocido el token test. Ahí podemos ver en la imagen cómo se aprecia o cómo se aplica, que es de forma sencilla, donde se implica el uso también de la memoria, ¿no? Para secuencias verbales y así también para la capacidad de usar en la sintaxis. Aquí les muestro las figuras. Está formado por 20 fichas con dos formas. Tiene cuadrados y círculos. Y estos a su vez tienen dos tamaños, grandes y pequeños y 5 colores. El objetivo de este test es poder evaluar la capacidad del paciente para comprender el nombre, es decir, círculo, cuadrado, color y tamaño, los verbos y las preposiciones incluidas en las instrucciones. Este test tiene por lo general 62 preguntas y en su versión reducida en 36 preguntas. Se le pide al paciente presentando de forma oral y a un ritmo normal cada uno de los ítems de la hoja de las respuestas. Cuando el paciente falla en la primera presentación en un ítem, se le vuelve a repetir. Y ya que puede presentarse errores, entonces, particularmente en las primeras presentaciones, y como consecuencia, puede generar un desinterés o una inatención. En la versión reducida, la puntuación se da un punto por cada respuesta correcta y la puntuación obtenida en el segundo ensayo se puntúa de igual forma con un punto. La puntuación máxima es de 36. Si el paciente tiene ya más de 29, es normal. Si presenta de 18 a 28, ya puede presentar una afasia global. Y si es inferior a 17, ya estamos en sospecha de una afasia de Wernicke. Ahí les dejo lo que es el protocolo para los test de fichas, tomando en cuenta la puntuación. Y después las alteraciones que evalúan esta prueba de fichas, es test token, nos permite exclusivamente alteraciones del lenguaje receptivo y comprensivo. Por lo tanto, es fundamental y útil para patologías que se puedan encontrar como afasia de Wernicke o una afasia transcortical sensorial, y también es preciso indicar que tiene la sensibilidad de identificar personas con lesión cerebral. Así también esta prueba ha sido empleada para detectar una anartría, es decir, una afasia motriz o apraxia, donde se genera progresivamente, especialmente en adultos mayores. Aparte de la comprensión, otro punto que tengo que tomar en cuenta es la repetición. La repetición es un proceso complejo que puede verse afectado. Uno puede ser por la desconexión de estas fuentes expresivas y receptivas. Otro puede ser por el déficit a nivel del procesamiento auditivo o incluso alteraciones en la producción del habla. Entonces, una herramienta que me va a apoyar para evaluar este acápite, todo lo que es la repetición,
es presentándole al paciente varios ítems de complejidad variable, es decir, palabras y frases cortas y largas, y que el paciente deberá repetir en el mismo orden del que se le presentaron. Entonces, lo que le voy a indicar al paciente es que repita unas palabras y frases a medida que yo voy a indicar. La puntuación básicamente se basa en las respuestas del paciente. Un punto, si es correcta la repetición. Analizar también si existe parafasias, errores gramaticales o incluso omisiones que pueda presentar o incluso adiciones que generalmente el paciente puede colocar. Se puntúa del 1 al 10. Las personas normales y pacientes con daño cerebral sin afasia pueden repetir frases de hasta 19 sílabas sin problema. Los ítems que generalmente aplicamos es un ejemplo. Empezamos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Balón, ayuda, aeroplano, y de ahí vamos aumentando palabras, ¿no? Hasta decir, no existen muchas cosas que no se puedan tocar. El paciente de igual forma tiene que ir repitiendo. Luego de la repetición, tenemos la denominación. La denominación nomás hace referencia a la capacidad que tiene el paciente o la persona de mantenerse estable a lo largo del tiempo. Es decir, el rendimiento de la persona puede verse afectado por la edad o por una alteración patológica, donde puede haber una disnomía o anomia, donde se genera ya un grado severo. Esto se relaciona mucho con lesiones de las regiones temporal, tanto posterior, superior y parietal, donde puede haber alteraciones a nivel de parafasia o fonética. La detección es escuchando ese habla espontánea del paciente. También se pueden utilizar pruebas de denominación por confrontación, donde generalmente al paciente le mostramos un objeto, una imagen, ¿no? Y pedir al paciente que diga sus nombres. Tenemos un test en el cual podemos aplicar, denominado test de la denominación de Boston, el cual está compuesto por 60 dibujos. Y así también el paciente tiene que ir identificando, ¿no? El objetivo de esto es diagnosticar la presencia y un cuadro afásico que pueda presentar el paciente. Hay que también evaluar lo que es el rendimiento a lo largo de un amplio rango, y así también en evaluar globalmente las dificultades y posibilidades como tiene en el tratamiento. Ahí tenemos un cuadro donde se colocan las respuestas. Y acá les menciono, hay otras pruebas estandarizadas, ¿no? Que también podemos utilizar para alteraciones del habla, lenguaje y comunicación. ¿Cómo son? Las más comunes en niños, tenemos la prueba de evaluación del lenguaje oral, conocido la evaluación PELO, que esto se aplica en niños de 3 a 12 años, donde aquí vamos a evaluar la comprensión y la expresión en el lenguaje. Luego tengo el SELF, que no es más que una evaluación clínica del lenguaje, donde voy a apreciar la parte receptiva y expresiva. Esto se aplica en niños preescolares y niños mayores. Luego tengo el test de vocabulario en imágenes, donde evalúo la parte receptiva a través de imágenes y así también puedo evaluar el lenguaje. Luego tengo la escala de Reiner de desarrollo del lenguaje, que se aplica en niños a partir del primer año de vida hasta los 7. Y en caso de adultos, casos especiales, puedo aplicar el test de Boston, como indicábamos. Tengo el test de articulación de Goldman y Friston. Y tengo lo que es la batería neuropsicológica infantil, conocido como NEPSI, donde evalúa el lenguaje, atención y funciones cognitivas. Aquí pacientes igual quemados. Y en relación a las terapias complementarias, se ha visto la utilización, por ejemplo, de la musicoterapia, donde se aplica como herramienta para apoyar y así también ayuda a desarrollar habilidades en la comunicación no verbal
promover la expresión emocional, mejorar esa atención, y así también se ha visto estudios que reducen el estrés y la ansiedad. También se aplican las alteraciones del habla y lenguaje, ya que se ha visto una asociación de lo que es la estimulación por medio de la música a las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Y por ende, esto va a ayudar a facilitar este desarrollo, estabilidad en personas que puedan tener alteraciones, es decir, como afasia, autismo o retrasos en el lenguaje. Y esto lo podemos aplicar con técnicas como canto, entonación melódica, ritmo, movimiento e incluso una improvisación musical. Luego tenemos la terapia ocupacional, donde se apoya a este tipo de personas, niños, que tengan una dificultad para realizar actividades cotidianas debido a la alteración física o cognitiva o emocional que pueda tener. Entonces, la intención de esto es poder generar una autonomía en el paciente, así también una funcionalidad, mejorar esas destrezas motoras, tanto finas y gruesas, y así también desarrollar esa habilidad que tiene que tener el paciente de forma cognitiva, social y de comunicación. De igual forma, al aplicar esto en la casa, en el domicilio del paciente, e interactuar con los diferentes objetos, como hacer un lápiz, una hoja, va a intervenir mucho en el desarrollo de esas habilidades motoras orales, ejercicios también de integración sensorial, y también podemos aplicar lo que es el uso de tecnología asistida. Hoy en día ya tenemos herramientas digitales, como ser las mismas tablets, aplicaciones que incentivan, estimulan y apoyan este tipo de alteraciones. Y la psicoterapia, que damos mediante un enfoque a problemas especialmente emocionales o alteraciones conductuales que pueda presentar, y esto pueda interferir en la comunicación y el desarrollo normal del lenguaje que tiene que tener un niño. Entonces se le puede aplicar una terapia cognitivo-conductual, una terapia de juego o incluso una terapia familiar, donde se va a obtener beneficios porque esto va a ayudar al niño a mejorar su autoestima, a ayudar a reducir esa ansiedad que pueda presentar. Y así también esto debe abordarse de una forma multidisciplinaria, ¿no? Con el pediatra, el neurólogo infantil si es necesario, psicólogo, y así también, si es necesario, fisioterapia, ¿no? Para ayudar y complementar y dar un enfoque integral al paciente. Se ha demostrado que combinar estas tres, la musicoterapia, terapia ocupacional y psicoterapia, ayuda a lo que es el ritmo y la fluidez del habla. Y de igual forma, al apoyar esa parte emocional y conductual, entonces facilita esas barreras de comunicación que pueda tener el niño y también ayuda al desarrollo motor y sensorial. Hoy en día, en el avance de las neurociencias y la rehabilitación del lenguaje, ya se habla de neuroplasticidad, es decir, eh, poder reorganizar al cerebro, ¿no? Cuando sufre un daño, para poder recuperar esas actividades como ser la del lenguaje o la estimulación cerebral no invasiva, conocidas con sus siglas TMS, donde se modula la actividad cortical y de así pueda mejorar lo que es la recuperación del lenguaje en afasia. Y después otra de las herramientas que está tomando con fuerza es la terapia de entonación melódica. Mediante lo que es el canto, el ritmo, permitimos que el niño pueda mejorar la fluidez del habla en pacientes con alteraciones de afasia. Y ya después, más avanzado, tenemos interfaces cerebro-computadora, conocidas con las siglas BCI, donde se permite la comunicación directa para personas ya con alteraciones o discapacidades severas, donde necesitan de un dispositivo o herramienta para poder comunicarse. Y neuroimágenes funcionales, donde ayudan a personalizar las terapias
basada en la actividad cerebral que presenta y posteriormente la inteligencia artificial mediante ejercicios terapéuticos personalizados ya en tiempo real para la rehabilitación del lenguaje. Dentro de las nuevas terapias, ya con un enfoque más profundo, tenemos terapias asistidas por realidad virtual, terapias genéticas y moleculares y aplicaciones y tecnología digital, ¿no? Hoy en día ya en Play Store encontramos APKs o aplicaciones donde se puede estimular mediante la música, mediante estímulos, es decir, cada cierta sesión se puede aplicar, se puede programar para estimular en cierta edad y ciertas palabras. El niño puede ir repitiendo, puede ir escuchando y poder vencer, ¿no?, esas barreras de la comunicación. Muy bien, y con esto concluimos lo que es el curso del día de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, por favor lo pueden realizar por la bandeja de mensajes. Recordarles también que pueden solicitar lo que es la clase grabada, así como también la presentación y la material extra con los números que aparecen en la pantalla. Muy bien, entonces espero lo que es sus dudas, preguntas mediante la bandeja de mensajes. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, ninguna interrogación. Espero se haya podido comprender. Nos reencontramos conmigo en otra oportunidad. Buenas noches.